Y ya comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, señoras y señores, mis queridos amigos. Bienvenidos a la primera edición de Tertulias Sexológicas. Tertulias Sexológicas con la licenciada Mari Pérez, de Venezuela. Mari Sánchez, perdón. Las de blanco. Te quiero, mi reina, gracias. Gracias por no sé si te vas o estás llegando, pero tienes salud, lo demás importa. Jacqueline, sí señor, aquí todo el mundo tiene salud, gracias a Dios. Entonces estamos hablando ahorita, le doy la bienvenida a todos nuestros seguidores, a nuestros suscriptores, a Nino Ferrer TV, gracias por acompañarnos. Esta es la primera edición de Tertulias Sexológicas. Este es un segmento que queremos que sea de la mayor utilidad para todas y todos ustedes que tienen algunas preguntas, que tienen algún tabú con respecto a la sexología. Aquí yo también te quiero tan bella. Aquí vamos a tratar de guiarlos con esta excelente profesional que ya la vamos a conocer en breves momentos. Ok, hablemos de sexo. ¡Yupi! No, vamos a esperar que llegue la licenciada Sánchez, que ella es la que sabe. A mí eso se me olvidó. No, no se me olvidó. No se me olvidó. Vamos a poner un poquitito de musiquita porque tampoco la cosa es así, que vamos a comenzar. Hablemos de sexo. Mira, la otra también se quedó para la sexología. Claro que sí. Así es que me gusta, que estén interesados. Es un tema que es muy bueno. Que si ya no sirve para nosotros, sirve para nuestros sobrinos, para nuestros nietos, para la generación del futuro, y que nosotros tengamos la posibilidad de ayudarlos a orientarlos. Vámonos. Comienza esta nueva experiencia en Nino Ferrer TV. Tertulia de sexología hoy es 8, hoy es 7 de febrero. 7 de febrero del año 2023, cuando son las 7:03 de la noche, hora de Miami, 8 de la noche en Caracas, Venezuela. Ella debe estarse tratando de conectarse. Bienvenidos a nuestra sección de tertulias sexológicas. Jacqueline, y también triste por Turquía y Siria. Dios, oremos todos por los que estén conectados. Eso sí es verdad. A todos los que estén conectados. Sí, Señor. Ayer pedimos nuestra oración, ayer hablamos, hoy también lo hicimos al principio. Es doloroso, pero hay que seguir adelante. Yo les he dicho que Dios les dé la vitalidad, la sabiduría para poder sobrevivir tan penosas circunstancias. Que Dios los ayude y los apoye. Bienvenido, Daimagli Melo Iglesias. Ya llegó la doctora Sánchez. Adelante, vamos a recibirla. Ya llegó tempranito, así que me gusta. Es que hablemos de sexo. Y otro más que está contento. Ya estoy por aquí. Aquí está, doctora. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Licenciada. Vamos a empezar. Vamos a ver qué tal este proceso, ¿no? Que vamos a ver cómo podemos ayudarlos con respecto a un tema que efectivamente en ocasiones es un tabú, pero efectivamente es necesario para nuestra salud integral, ¿no? Porque forma parte de la salud. Dos cositas. Bienvenida. Es un honor tenerla por acá. Gracias por su apoyo. Gracias por la disposición de ayudarnos a todos. Por fin, dice uno, estoy ansioso. Dos cositas que le voy a pedir. Si puede, bájese un poquito el teléfono porque se ve más el techo que su cara. Perfecto. Más un poquito más hacia arriba ahora. Ahí. Perfecto. Ahí. Y se lo puede poner de frente a su rostro, sería mejor si puede subirse el teléfono de manera que esté nivelado con sus ojos, porque se le ve que está como mirando para el piso. Perfecto. No estoy mirando para el piso. No. Ajá. Pero como tiene el teléfono abajo, se lo puede poner derecho a su mirada. Perfecto. Ahí. Súbalo más. El teléfono. ¿Más? El teléfono. Sí, estoy subiendo el teléfono. Ahí está. De todas maneras, si vamos a probar así. Ajá. Ahí está mejorando. Ahora está mejor. Ver, porque ahora tiene esta luz y todo. Antes estaba oscuro, ¿ves? O sea que ya ahora sí le vemos.
Esas Gracias, gracias por la asesoría. No, no, por Dios, aquí tenemos, esto es una familia, doctor, aquí nos ayudamos los unos a los otros. Yo ahorita me tuve que parar porque me dolía una pierna y estaba la maquilladora maquillando y me salí, la pobre tenía tos, me tuve que volver a meter, y así aquí, esto es un programa de verdad, no es de mentira, no, esto es de Claro. corazón, ¿cómo es que llaman ahora? Ahora es un programa orgánico. Entonces, de verdad le damos la más cordial bienvenida, doctora. Ya hay bastantes personas en la sala, gracias a Dios, para hacer la primera sección. Cuéntenos, vamos para irla conociendo de su vida profesional. Sé que es sumamente joven, un poquito más joven que yo. Bueno, exacto, no, un poquito más joven, exacto. Yo soy psicóloga clínica, egresada de la UCB, también tengo un posgrado en psicología clínica comunitaria, exacto, de LUCAP. También, efectivamente, también terminé ahorita una maestría en el Centro Bianco, asociado a la parte de la sexología, y por eso efectivamente hablar de este tema, ¿no? Soy profesora universitaria de la UCB y ex profesora también de la Escuela de Psicología de LUCAP, ¿sí? Es un poco, y a la parte soy psicoterapeuta de pareja, familia e individual. Es decir, ha sido mi trayectoria, tengo 21 años de graduada y tengo 43 años cumplidos. Doctora, pero usted ha estudiado bastante. Bueno, es la idea, ¿no? Es decir, lo bueno de la psicología es que siempre es una ciencia, igual que la medicina, que tienes que mantenerte actualizada y tienes que ir como trabajando, ¿no? Un poco para ir creando nuevas fases para el crecimiento profesional, ¿no? Y, por ejemplo, la psicología, a la par de la sexología, es importantísima para poder ayudar un poco más a los pacientes, ¿no? Es decir, uno puede ser psicólogo, pero cuando complementas un poco la formación asociada a sexología, puedes adentrarte sobre todo en temas de pareja, en temas efectivamente de psicoterapia individual de un modo mucho más eficiente. Porque la sexualidad es un componente importante, ¿no? Un poco como para la idea de cuando tú y yo hablamos, Lino, es como abrirle un escenario a una ciencia que efectivamente muy pocas personas conocen, que es la sexología, que es la ciencia asociada al estudio de todo el componente sexual y de la sexualidad, ¿no? Y que es, en el año 2006, la Organización Mundial de la Salud estableció que la sexualidad es un componente central del desarrollo de un ser humano. Es decir, si nosotros queremos hablar de salud integral, tenemos que tener dentro del componente biológico, psicológico y social, el componente asociado a lo sexual y a la sexualidad, ¿sí? Un poco parte de la idea de estas tertulias, es decir, yo quiero, como te lo decía, que la gente pregunte, que la gente se sienta como cómoda en hablar de este tema y aprender de este tema para desarrollar una mejor funcionalidad y salud integral, ¿no? Que forma parte de este proceso. Entonces, interesante, doctora. Yo creo que muchos de nosotros no sabíamos eso. Eso que usted acaba de decir. Claro, la gente dice quiero hablar de sexo y una de las cosas hoy que quiero como empezar en esta tertulia, en esta compartir con ustedes y que tú me vayas ayudando acerca de las preguntas que vayan haciendo los compañeros es mostrarle un poco que esta sexualidad, es decir, uno dice quiero hablar de sexo y como muchas veces ciertos términos son tergiversados y que no forman parte un poco del componente, ¿sí? Realmente de los términos que deberíamos utilizar y que deberíamos aprender para tener un desarrollo y una salud sexual eficiente, ¿no? El primero es que la gente dice quiero hablar de sexo cuando realmente lo que queremos hablar es de sexualidad, ¿sí? En el 2006 la Organización Mundial de la Salud hizo algo interesante que amplificó la definición de sexualidad y nos dijo, primero, que era un componente importantísimo del ser humano, pero que incluía no solo el sexo, incluía la identidad, incluía los papeles de género, que ahorita están en boga un poco la diversidad sexual, la orientación, el erotismo, el placer y la intimidad. Pero aparte de eso, también hay un componente psicológico importante, ¿no? Las actitudes, la fantasía, el deseo, las prácticas que nosotros ejecutamos con nosotros o con otras personas con ocasión a la sexualidad y al placer, ¿sí? Entonces, un componente importante aquí que vamos a tener y que tenemos que empezar a entender que también la sexualidad, por sexo o por sexualidad se han establecido normas y reglas históricas, legales, religiosas y espirituales, ¿no? No es lo mismo vivir en el occidente que vivir en el oriente y hablar de sexualidad. Entonces, aquí sí es importante que va a haber un componente sociocultural que va a marcar el modo como nosotros expresamos, sentimos y pensamos con ocasión al sexo y a la sexualidad, ¿sí? Hoy yo quiero como
desarrollar con ustedes como en este proceso una parte importante de entender la sexualidad y la sexología como todo lo referente a la ciencia del sexo y del componente sexual, es que ustedes aprendan algo que muchos no saben, que deberíamos saber como sabemos cómo nos llamamos, cuál es nuestra cédula de identidad, que es nuestro patrón sexual. Es decir, todo ser humano debería saber y debería saber responder qué es su patrón sexual. Cuáles son los variables que entonces los que estén en casa, que quieran agarrar un papelito, que quieran tener una hoja y anotarlo, yo voy a ejecutar y voy a explicarle un poco las variables del patrón sexual respondiendo a mi patrón sexual, ¿sí? Un poco para que ustedes vayan, y tú, Lino, también si quieres efectivamente tomar noticas y ir respondiendo acerca del patrón sexual, es importante. ¿Qué es importante? Yo no sabía eso. Sí, no sí, tengo un patrón sexual. Es decir, los seres humanos todos tenemos un patrón, ¿sí? Y ese patrón tiene ciertas características o ciertas variables que debemos estudiar, ¿no? Y el patrón, ¿a qué se refiere? Ahí me voy a definir un poco a Bianco, que es uno de los grandes representantes de la sexología en Venezuela, que él habla de que cuando nosotros hablamos del patrón sexual, estamos hablando de un conjunto de características, manifestaciones, que un sujeto ha hecho en los últimos 5 años con respecto a, ¿qué? A su sexo y a su función sexual. ¿Qué está diciendo esto? Que en muchas ocasiones todo lo que nosotros hacemos a lo largo de los años, a medida que nos volvemos adultos y empezamos a practicar con mayor frecuencia, estamos hablando de nuestro patrón sexual. ¿Sí? Que es importante, la gente siempre dice, yo quiero hablar de sexo, cuando el término real es, yo quiero hablar de mi función sexual. ¿Qué es la función sexual? Y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Está asociado a todas las actividades que yo realizo con ocasión al sexo, con el quizás a lo mejor yo nací, pero también a las prácticas y a las actividades sexuales para buscar placer, para buscar activación y que son observables. Por ejemplo, las redes sociales están llenas en ocasiones de captar la actividad sexual de algún sujeto en algún momento mediante una cámara escondida o mediante efectivamente un sexo furtivo o una función sexual furtiva en la calle, ¿no? Y donde efectivamente la gente empieza a responder y empieza a hacer aspectos asociados a esa función sexual. Que es importante, ¿sí? Que tengamos aquí que la función sexual está asociada a actividades en búsqueda ¿de qué? De placer, de activación. Y en este caso, nosotros a medida que vamos creciendo y que vamos interactuando con la función, con nuestra vida y con las relaciones con los otros, vamos creando un patrón. Y ese patrón tiene varias variables que yo quiero, y ahí vamos a empezar a hacer como este ejercicio de nosotros, desde ustedes se lo pueden ir respondiendo en casa y yo lo voy a responder y lo voy a ejemplificar en base a mi patrón sexual. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, Lino? Hacer esto así como... Perfecto, mira, ya estoy listo, mira. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo y las personas que se ven, sí, que tengamos el proceso, que dice que no se ve un poquito bien, me perdonan un poco la parte, voy a ir aprendiendo poco a poco de lo de la cámara, ¿no? La función sexual, lo primero que nos define como variable importante de nuestra función sexual es el sexo. ¿Qué significa el sexo? Es el órgano con el cual nacemos. Al momento que nos sacan de la barriga de mamá, es el órgano que diferencia y que dice, si yo nací con un pene, estoy considerado que soy un varón. Si yo tengo una vagina al momento de nacer, soy una hembra. En mi caso, mi patrón sexual, mi sexo es hembra, porque al momento que nací, efectivamente lo que vieron y lo que identificaron fue una vagina. ¿Sí? Como identificaron una vagina o una vulva, específicamente mi sexo es hembra. Entonces, aquí vamos a desmontar un poco este término de que vamos a hablar de sexo. Sexo simplemente es la diferenciación anatómica y biológica de que somos hembras o varones, asociado a qué? A el órgano reproductor con el cual nacemos. Ahí estamos bien. En el caso de Lino, efectivamente tu sexo sería, en tal caso, Lino, yo soy hembra porque nací. En el caso tuyo, tu sexo sería varón, macho, vernáculo. Perfecto. Luego vamos a encontrar otra variable, si van los demás compañeros que están allí. La otra variable va a ser el administrador. ¿Cuál es la persona, la situación o el objeto que dispara mi excitación o la excitación? O dispara mi fantasía y deseo sexual. En mi caso, yo tengo el sexo hembra y mi administrador es varón. Es decir, con lo cual yo me activo sexualmente es con un varón. Ojo, van a haber personas que tienen el sexo hembra y su administrador va a ser
hembra también, o varones que efectivamente su administrador va a ser varón. O en tal caso hay variabilidad que son ambos. Hay personas que dicen yo puedo tener una respuesta sexual o una excitación también tanto con hombres, con hembras como con varones. ¿Sí? En otros casos vamos a encontrar que a lo mejor efectivamente mucha gente se va a alarmar, pero es así. Hay personas que dicen realmente yo no me siento, o mi administrador asexual no está asociado de excitación con personas, sino con animales o con objetos. Perdón, Y vemos, por doctora, ejemplo, que en la red... perdón, doctora, perdone que le interrumpa. Es que hay una señora que dice que usted no se ve bien. Lamentablemente, señora, me parece que es su cámara. Yo veo perfectamente bien a la doctora. No, usted se ve bien, doctora. Su imagen está perfecta. Por lo menos a mí me llega perfecta. Ella dice que usted no se ve bien por la cámara. Es más, ahora se acomodó mejor, se ve mejor la mirada, está más chévere. Sí. Pero yo la estaba viendo, todo este tiempo la estaba viendo bien. La señora tiene un problema con... No, Claro, ya lo ajustamos, ojalá que la señora me pueda ver mejor, ¿sí? Sí. Aquí sabemos entonces que el administrador en tal caso, en el caso mío es hembra, en el caso de algunas personas que tienen el sexo hembra puede ser igual hembra o puede ser varón, ambos animales o objetos. Por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes vieron las noticias cuando una mujer se casó con un árbol o un hombre se casó con una muñeca inflable. ¿Sí? Aquí estamos hablando que su administrador no es ni hembra, ni varón, ni animal. Su administrador es un objeto y específicamente una muñeca inflable. ¿Sí? Eso es verdad, doctora, eso es verdad. Eso funciona. Exacto, sí, realmente es eso. El administrador es algo que efectivamente ahí empezamos como con algo que es algo que nosotros en ocasiones no decidimos, ¿sí? Sino que más bien a partir de la interacción entre situaciones, entre personas, empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, como pasa a veces asociado a la orientación sexual, es decir, yo fui creciendo y para mí, efectivamente, lo que me parece atractivo y excitante son las características físicas de un varón. Pero también pasa que hay hembras, personas que tienen el sexo hembra, desde el momento que nacen, que lo que le parece excitante es la forma, efectivamente, femenina de una mujer. Perdón, ¿Sí? doctora, ok, disculpe que la interrumpa. Yo la puedo interrumpir, ¿verdad? ¿Usted no se pone bravo? Sí, no hay problema. Ajá, eso lo entiendo. Eso lo entiendo completamente. Pero, claro, yo puedo ver una mujer, obviamente uno ve a una mujer y si te puede producir excitación. No es que todo el tiempo todas las mujeres que uno ve te excitan, porque tampoco la cosa es así. De repente, pero como tú vas a ver un árbol y el árbol te va a producir excitación o una muñeca inflable, ¿eso no es una enfermedad? No, exacto. Allí vamos a hablar de decir, esa pregunta déjamela para el final, por eso es que es importante trabajar lo que tiene que ver con el patrón sexual, ¿no? Es decir, esto es lo que nosotros exploramos en el sujeto y el sujeto me puede decir, para mí, por ejemplo, mi administrador es un perro y efectivamente yo voy a anotar como su patrón sexual eso y después a partir de lo que nosotros encontremos de esas variables, vamos a discriminar en ocasiones qué es un objeto de atención y qué no es un objeto de atención, ¿sí? Y allí va a estar importante el componente sociocultural, porque si encontramos que en unas tribus específicas la excitación está asociada a un animal específico, vamos a encontrar que entonces en ese contexto de referencia no se podría hablar de patología, porque implica que hay un componente sociocultural de por medio, ¿no? Por ejemplo, pasa en algunos pueblos que en ocasiones, por ejemplo, lo vemos en la India, ¿no? En la India estaba pasando que hay lugares donde los varones son muy pobres y no pueden acceder al dote propio de pagar para poder acceder a una mujer, ¿no? Y casarse con una mujer. Entonces vamos a encontrar, ¿sí? Que en ocasiones, ahí hay unas preguntitas allí, que no sé si efectivamente me van diciendo después. No son preguntas. Ahora sí, sí hay seres humanos que hacen con animales, ¿sí qué? Ya. Si hay seres humanos que hacen con animales, Dios, qué sabroso un macho. Ya usted sabe. Claro, la idea es que es un poquito que entendamos que, por ejemplo, en esto que estoy diciendo de la India, hay un contexto sociocultural que está mediando y en ocasiones efectivamente estas personas entre reacciones entre varones, porque son los que viven en el pueblo, empiezan a tener como ciertos acercamientos, pero hay un componente sociocultural que está mediando, ¿no? Es decir, aquí yo sí creo que es importante que estamos hablando de una ciencia y el contexto sociocultural va a delimitar lo que nosotros consideramos absurdo, lo que nosotros consideramos feo o horrible, pero es algo de interés de estudio, ¿no? Como ustedes dicen, para ustedes puede ser algo inverosímil, que alguien siente situación con una muñeca inflable o en una situación específica, pero en ocasiones implica es la variabilidad del ser humano y elecciones que hace un ser humano.
Y en ocasiones cuando nosotros calificamos, yo lo tengo que calificar como científico y no desde mi componente sociocultural que lo considere perverso o que lo considere fuera de lugar, ¿no? Ahí es como que es un poco la mediación. Aparte de este administrador que hablamos, que está asociado a hembra, varón, objetos, también hay el método, hay algo que se llama método. ¿Cuál es el modo? Y ahí está asociado a los sentidos. ¿Cuál es el modo en el cual yo adquiero mayor excitación durante el encuentro sexual o durante la relación o la función sexual? Y Perdón, ahí doctora, van acá a hay estar... otra pregunta que no sé si cabe en esto que usted está diciendo. Le pregunta, ¿qué opina usted del sexo oral? ¿Es necesario en una pareja? En este caso vamos a entrar a esto de las variables método, ¿sí? Por supuesto que la variabilidad en la respuesta sexual es importantísima y es necesaria, ¿sí? Pero en ocasiones lo que tiene que ver con el sexo oral está asociado más bien a ¿qué? A componentes socioculturales, ¿no? En ocasiones, efectivamente, en contextos religiosos te dicen que para una mujer eso es pecaminoso, en ocasiones no está bien, pero dentro de la sexología, cualquier práctica sexual consensuada está dentro de lo esperable y lo recomendable. ¿Sí? Es decir, que el sexo oral te dijo consexuada. Consensuada, Que están de consensuada. Es acuerdo decir, los se supone dos. que es un acuerdo entre personas que efectivamente están de acuerdo. Y cuando hay coerción o hay control, es donde nosotros podemos decir es una práctica que lamentablemente va en detrimento de una de las personas que están allí. Pero en este caso, este compañero que pregunta, ¿sí? Es decir, en el caso del sexo oral es una práctica completamente esperable, frecuente, funcional y que en ocasiones efectivamente es sumamente positiva y placentera. Allí entramos, cuando hablamos del sexo oral, hablamos del método. Y el método está íntimamente ligado a los sentidos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Es decir, a los sentidos. ¿Qué significa? Oído, olfato. ¿Ah? Se distorsionó un poquito el sonido ahorita, pero creo que ya volvió. Perfecto, entonces un poco el método está asociado a los sentidos, ¿no? Es decir, el oído, hay personas que se excitan a través de ¿qué? De las verbalizaciones, de lo que te dicen, de lo que te hablan. Hay personas que efectivamente el olfato va a ser un componente importante en el modo de la excitación de la función sexual. Es decir, lo que esa persona se va a sentir como excitante son los olores. Es decir, vamos a ver muchas veces, y lo vemos fácilmente en un hombre o una mujer que huele muy rico, ¿no? Y como muchas personas, eso es un componente que dispara. Es decir, tú quieres estar cerca de esa persona porque huele muy rico. Ahí estamos hablando que el método de esas personas, y recuerda que te ríes, es el olfato, es decir, los olores y la fragancia. ¿Sí? Por otra parte, vamos a encontrar el gusto. A veces, perdón, que le interrumpa mucho, pero esto a mí me gusta. Para nada. Doctora, a veces simplemente la piel sin perfume, claro. La piel de la persona tiene un olor, que eso es muy interesante. Y eso tiene que tener un nombre. Ese olor método, de la piel. Esta variable se llama método. Es decir, acuérdense que vamos, el sexo, hembra, varón. El administrador, si el administrador es hembra, varón, ambos, algún objeto o algún animal o otra situación de variación. Y ahora estamos en la tercera variable, que es importante que la vayas anotando, Lino, que es el método. ¿Cuál es el órgano de nuestros sentidos que dispara en ti la respuesta sexual o hay mayor excitación? ¿Sí? En algunos casos es el oído, es decir, hay personas que les gusta que le hablen al oído durante la respuesta del acto sexual y durante el coito. Hay personas que efectivamente la fragancia y como el olor corporal, es decir, cuando tenemos muchos, a veces efectivamente uno le puede a parejas de larga data a nivel sexual, tú puedes preguntarle a qué huele tu pareja y esas personas logran sin ningún tipo de perfume identificar a qué huele tu pareja, es decir, pueden decirte huele a mar, huele efectivamente a madera, ¿no? Y tiene que ver con el método que nosotros lo estamos utilizando, ¿sí? Aquí dicen un poco también el gusto, es decir, hay personas que a través de un beso logran una respuesta sexual muy buena a través de los sabores, ¿sí? Es decir, en este clima sexual lo importante es lo que probamos y cómo lo probamos, y ahí entra también el componente del sexo oral, ¿no? Hay personas que efectivamente a través de la boca acceden a un gran cúmulo de placer y efectivamente también para darle placer al otro. Entonces ahí estamos hablando del método.
Es decir, el método no tiene que ser uno solo. En mi caso, aquí van a ver también las vistas. En muchas ocasiones las personas lo que les gusta es la imagen, es decir, que tu pareja se vista bien, se vista bonita o se vista usted excitado, como decía una compañera allí en uno de los comentarios que decía, mira, para yo efectivamente ejecutar el sexo oral, te está hablando de la vista, ¿no? No quiero efectivamente que el órgano del hombre, el órgano reproductor, el pene esté rasurado, esté como que ciertamente accesible al encuentro sexual o efectivamente al sexo oral. O ella también lo dijo, que esté limpio. Quiere decir que para ella el olfato también es importante, ¿no? Es decir, que efectivamente cuando yo vaya a acceder a practicar el sexo oral, esa persona huela rico o por lo menos huela limpio y se vea bien para yo poder ejecutar efectivamente en este caso el sexo oral, ¿no? Por otra parte, las imágenes, es decir, hay personas que efectivamente las películas, el hecho de que antes que yo llegue a casa te manden un video, te manden una foto provocativa, dispara en ti la respuesta sexual o la excitación. Lo que tú decías aquí, el tacto tiene que ver con piel. Hay personas que en algún momento el método que dispara sus sentidos es tocar, ¿sí? La piel, es decir, el hecho que te roce. Un besito en el cuello, doctora, es rico. Sí, entonces, ¿qué es importante? Ajá. Por ejemplo, en el caso, para ir un poco con el ejercicio que estábamos haciendo, en mi caso, el sexo es hembra, mi administrador es varón. En el caso de mi método está asociado más a este componente, sobre todo, por ejemplo, me encanta la parte de los oídos, es decir, que me hablen, que me digan, entonces, y también me gusta un poco el tacto, eso que tú dices, es decir, que te toquen, que te rocen, es un componente para mí importante para que haya una respuesta sexual. Por último, dentro del método también vas a encontrar posiciones. Llega un momento que en la práctica sexual... ¿Y las vistas, doctora? La vista la encontramos con las imágenes, la fantasía, ¿sí? Y muchas veces también no viene después del método. ¿No viene después del método? Sí, ese es el método. No, el método está asociado a los 5 sentidos. Oído, olfato, vista, ¿sí? Entonces, aquí puede ser mixto. Nosotros no tenemos que decir solamente mi método es olfato. No, puede ser olfato con tacto, puede ser olfato, tacto y vista, ¿sí? Es decir, lo que miro, lo que me envían, las imágenes, es decir, las películas eróticas que vemos juntos, la fantasía, por ejemplo, la fantasía es importantísima. A veces hay personas y relaciones y parejas, ¿sí? Que les gusta, por ejemplo, disfrazarse, ¿no? Me gusta, hoy me voy a vestir efectivamente de enfermera, o mi pareja se va a vestir de mecánico, y eso dispara una respuesta sexual. Y está asociado a la vista y a la imaginación. Un poco como que, ¿sí? En este caso nos dice Jacqueline que sus sentidos todos están activados y nos dice que le gusta todo. Los oídos, el olfato, que me hablen, que huela rico, que me besen, que pueda ver y que me pueda tocar. Otro factor importante que no podemos olvidar en el método está asociado a las posiciones coitales. Es decir, con el tiempo y a través de la práctica sexual y de acuerdo a lo que como nosotros lo practicamos, la actividad sexual, también empezamos a tener preferencias con respecto a las posiciones. ¿Sí? ¿Qué posiciones coitales efectivamente nos va a permitir? Ahí tenemos el Kama Sutra como ejemplo y efectivamente tenemos muchas posiciones que podemos ir variando igual de acuerdo al ciclo vital. No es lo mismo yo estar ahorita, por ejemplo, sin tener un embarazo a estar embarazada, donde hay ciertas posiciones que se me van a dificultar y me pueden gustar mucho, pero cuando tengo 7, 6, 5 meses de embarazo, ya a veces hay variaciones en las posiciones coitales. ¿Por qué? Porque hay una barriga de por medio, ¿no? Entonces ahí entramos en momentos donde hay momentos de nuestro ciclo vital que van a determinar ciertas variaciones, pero luego a lo mejor yo retomo, efectivamente después que tuve mis 3 hijos, retomé ciertas posiciones que son para mí importantes, ¿no? Y que me parecen excitantes y donde hay una respuesta sexual completa. ¿Sí? No me ha tocado nunca un caso en que la mujer está embarazada, vamos a ponerle 7 meses, que ya es una barriga bastante grandecita, y ella tiene deseo sexual y el marido no, porque no le gusta porque está embarazada. Sí, y de hecho hay componentes, esto está asociado a nuestro patrón, ¿no? Esta persona a lo mejor efectivamente es muy visual y el hecho de tener la barriga, y también hay muchos mitos con respecto a
a la parte del embarazo, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que dicen, yo no puedo penetrarla porque siento que voy a tocar al bebé y que efectivamente voy a hacer, o que efectivamente le voy a generar un hueco al bebé en la frente, ¿no? Que son cosas que suenan inverosímiles, pero sí se piensan y asumiendo que afortunadamente un bebé está completamente recubierto de una serie de capas de nuestro útero y está lejos de que efectivamente en una penetración pueda acceder. Entonces hay ciertos mitos, pero también hay ciertas preferencias, ¿no? Donde el hombre dice, mira, cuando mi esposa está embarazada realmente, porque no me gustan las mujeres con una barriga prominente, no quiero tener, no siento deseo, y hay modos también de trabajar eso y entrenarlo para quizás a lo mejor también posiciones, ¿no? Es como tú dices, Lino, puede ser que efectivamente la posición que es con frecuencia es ella arriba. Entonces, cuando él ve la barriga, ya no la ve a ella, sino ve una barriga prominente. Entonces, en ocasiones lo que tenemos que hacer es hacer una variación de esa posición para que él quizás vea, sea su espalda, y efectivamente la barriga quede detrás de esta posición de que ella es una mamá, ¿sí? Porque una de las cosas que es difícil en el caso de las mujeres es que durante nuestro ciclo vital del embarazo somos mamá. Entonces a veces la pareja dice, wow, no es mi mujer, no es la mamá frecuente, sino que hay una gran barriga prominente que está allí como interfiriendo, pero hay modos de entrenamiento en la sexología para ayudar a que esa pareja siga teniendo una respuesta sexual. Y como tú dices, perdón, como puede haber caso también de que para un hombre o para una mujer sea eso una fantasía, ¿no? Claro, sí, de hecho hay preferencias, ¿no? Igual está diciendo una compañera allí que cuando está embarazada hay mujeres que a nivel de la concentración hormonal durante el embarazo realmente siempre quieren, siempre hay un deseo sexual, como ella lo coloca allí jocosamente, llegó un momento que el doctor le dijo, ya está bueno con el hombre, déjalo descansar, como también en ocasiones, por ejemplo, a mí me pasó, en el caso de mi primer embarazo, es decir, mi embarazo era de un varón, y era un componente que efectivamente mi nivel de excitación sexual era muy alto, ¿sí? Y efectivamente siempre quería. Pero cuando en mi segundo embarazo, cuando fue una niña, efectivamente mi nivel de deseo sexual era bastante bajo. Y efectivamente mi respuesta sexual disminuyó muchísimo porque había cambios un poquito asociados a la concentración hormonal o a los cambios propios del hecho del embarazo, ¿no? Que nosotros estamos llenos a veces de testosterona o estamos llenas también de estrógenos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante en este proceso? Que sepamos que el saber este patrón sexual, el saber que a lo mejor efectivamente para una pareja la vista es importante cuando yo estoy embarazada, entonces el hombre se siente como bloqueado en ocasiones o el varón o la hembra, porque a lo mejor efectivamente podemos también tener una reacción donde se estén dos mujeres efectivamente practicando el ejercicio de la función sexual, ¿no? Entonces, allí podemos hacer variaciones y las posiciones coitales van a ser importantes. Entonces, yo tengo que a lo mejor el problema no es ella, el problema es la barriga, y yo quizás si roto o hago posiciones específicas, van a ser más cómodas para tener una respuesta sexual completa. Hasta ahí vamos bien, Lino. Es decir, en el método, entonces en tu caso sería el tacto, ¿y qué otro? Bueno, tengo incluido los besos. Para mí un beso. Exacto, entonces tu método sería sobre todo asociado a la parte del tacto, las caricias y el gusto. Entonces ahí tenemos los primeros tres factores de la respuesta del patrón sexual. De otro factor importante es, Lino, que vamos a encontrar es la frecuencia. ¿Cuántas veces a la semana yo quiero ejecutar el ejercicio de la función sexual? En mi caso, efectivamente, son 3 veces a la semana, ¿sí? Hay personas que les gusta diarias, hay personas que les gusta 2 veces, una vez, ¿sí? Semanalmente o ninguna vez. Y eso va a determinar factores importantes, porque, por ejemplo, Lino, tú dices, ¿qué hago yo con el patrón sexual? Por ejemplo, en la frecuencia. Puede ser que yo tenga una frecuencia sexual que me guste 3 veces a la semana, pero me encuentro una pareja sexual o me case con alguien que efectivamente le guste solamente una vez a la semana. Va a haber una disconformidad de parte mía, porque entonces a eso se llama en sexología incompatibilidad de frecuencia, ¿sí? Porque yo necesito una frecuencia un poco más alta y esta persona necesita una sola, y entonces yo voy a sentir que yo no estoy completo cuando esta persona tiene una relación sexual conmigo, está completo, pero yo necesito 2 más y no están apareciendo. Entonces allí uno de los componentes importantes de la frecuencia sexual es saber hasta qué punto. Con los años, en ocasiones efectivamente hay ciertas tipologías estadísticas que te dicen
que a medida que tú pasas los 50, en algunos casos hay personas que disminuyen la respuesta sexual y a lo mejor yo tengo 43 años y me gusta 3 veces a la semana, pero a lo mejor cuando tenga 60 puede aumentar o pueda disminuir. Y en ocasiones efectivamente me sienta bien teniendo 1 vez a la semana el ejercicio de la función sexual. Ojo, importante, no es solo la frecuencia sexual, no solo está asociado al ejercicio con otra persona, sino a mí, lo que ustedes llaman masturbación, según la sexología, se llama autoejercicio de la función sexual. Cuando yo me gratifico, ¿sí? Es el autoejercicio de la función sexual. Allí están diciendo, ¿no? No hay apetito sexual, me provoca, no siento nada, doctora, le digo que no quiero nada con nadie, ni con el marido, lo dejé de querer desde hace tiempo, ¿sí? ¿Qué es importante aquí? La idea es que ella está poniendo aquí un aspecto importante, es decir, aquí estamos hablando del patrón sexual, pero van a haber otras variables asociadas ¿a qué? A una relación fallida, a un componente también afectivo, que es importante que la sexología después me recuerdas este factor que la muchacha está colocando aquí para yo responderlo, ¿no? Pero vamos a seguir un poquito con la frecuencia. En tu caso, Lino, en mi caso son 3 veces a la semana, y cuando estoy muy cansado, hay mucho trabajo, a lo mejor puedo sentirme bien con 2 veces a la semana, ¿sí? En tu caso, ¿cuál sería tu frecuencia? Cosa no se pregunta nada. No, mira, yo pienso, yo creo que, bueno, cuando pueda. Cuando se pueda. Bueno, no. la idea es que date cuenta que aquí, ¿por qué te hice la pregunta directa, Lino? Porque es eso, el patrón sexual. Tú a veces preguntas cuántas veces comes al día y todo el mundo te va a responder 3 veces, 4 veces o 5 veces. Pero cuando hablamos del componente sexual, siempre va un componente sociocultural, ¿sí? Donde date cuenta que lo primero que tú dijiste es, esas cosas no se preguntan. Pero eso implica un poco asociado a que a cómo nosotros a veces no normalizamos el hecho que la respuesta sexual y el patrón sexual es importante nosotros reconocerlo, ¿sí? Y que ya le voy a responder. Honestamente, yo no sé si voy a utilizar las palabras correctas porque de verdad que la que nos está enseñando es usted. Yo lo voy a decir, como decía Connie Méndez, en palabritas y asentado. Yo soy una persona de mucho tacto, que ya se lo dije, y a mí, uy, bueno, yo diría que más bien un buen beso enciende la llama, doctora. Un buen beso, bueno, yo no sé si lo que voy a decir, yo no me ha pasado, bueno, ay, me volví un etcétera, pero estoy en experiencia. Un buen beso puede llevar hasta la eyaculación, ¿verdad? Sí, y de hecho sí, la respuesta sexual y una excitación puede ser a través, efectivamente, no necesariamente el coito va de por medio para uno poder tener una respuesta sexual y una actividad sexual completamente placentera, ¿sí? Entonces, nos vemos aquí, una de las cosas que están preguntando allí, están poniendo factores, algunos factores efectivamente orgánicos, es decir, el posparto, sí, el posparto en muchas ocasiones, esta persona ha perdido mucha sangre, en muchas ocasiones ha perdido muchos nutrientes y es algo que hay una disminución a muchas veces del deseo sexual, también hay fatiga, ¿no? Porque tenemos a veces un bebé llorando cada 3 horas, estamos durmiendo poco, estamos efectivamente amamantando y a veces la respuesta sexual va a disminuir, por lo tanto, la depresión postparto, sí, que es una depresión completamente esperable porque a veces efectivamente hemos enfrentado un parto, hemos enfrentado a lo mejor una cesárea y estamos efectivamente le dimos vida a un ser y también lo estamos alimentando y lo estamos cuidando. Entonces, en muchas ocasiones el hombre quiere efectivamente deseo y quiere efectivamente volver a acceder a su esposa o a su mujer o a su pareja, sea hombre o sea hembra, volver a tener la respuesta sexual y el acto sexual, pero lamentablemente esta persona está completamente fatigada. Doctora, ¿sí? esas depresiones postparto, me da pena interrumpirla tanto, pero si no me quedo con la duda, pueden ser peligrosas, ¿verdad? Pueden llevar a situaciones bien difíciles. Efectivamente, de hecho, efectivamente es importante que las primeras semanas, propio de la fatiga orgánica, uno pueda sentirse triste, pueda tener, o también la experiencia del parto, ¿no? Porque hay partos que son efectivamente muy buenos, o cesáreas, y hay otras que hay complicaciones, y entonces hay un componente a veces también traumático, ¿no? Que es importante cuando yo me empiezo a sentir muy triste y no salgo de ese núcleo, es importante atender sobre todo a la revisión con tu médico de cabecera ginecológico para que descarte algún elemento orgánico asociado a estado anémico, pero también la parte psicológica, cuando permanece en el tiempo, se puede convertir en una depresión mayor. Y es importante que se atienda.
En el caso de una compañera estaba diciendo allí del bypass gástrico, hay estudios, efectivamente hay ciertos procesos o ciertas intervenciones que en algunos organismos, no en todos, no vamos a hablar nunca de que yo quiero ser bien respetuosa con eso, siempre tenemos que hablar de probabilidad. En la ciencia nosotros no podemos hablar de verdades absolutas, sino de probabilidad o promedio. Hay un grupo de personas que estadísticamente, cuando por ejemplo hacen algún tipo de intervenciones, puede haber un componente de cambios hormonales que hay que atender. Es decir, que no es solo ir al sexólogo porque yo no tengo deseo sexual después de haberme hecho un bypass gástrico, no operarme el estómago, sino que en ocasiones lo que necesito es una revisión de parte de un endocrino o endocrinólogo para que revise mis niveles efectivamente hormonales que pueden estar respondiendo a la falta de deseo sexual. ¿Sí? ¿Sí? Dicen que porque las mujeres, hay algunas mujeres que cuando dan a luz se les apaga el deseo sexual. Sí, él está diciendo, ¿por qué? Porque hay un factor bien importante. Mira, una de las cosas que yo le digo muchas veces a mis pacientes en terapia de pareja, cuando a veces han tenido un hijo, es que la gente cree que un hijo une una relación. Y tristemente o afortunadamente en ocasiones nos desafía la relación. Porque no es lo mismo quien entró en la relación, quizás en una relación donde yo estoy casada y estoy en una relación de pareja estable o de hecho, y vivo feliz y tengo una vida sexual, a cuando me convierto en mamá. Hay mujeres que le cuesta volver a ser mujer y creen que el componente o el rol que tienen que cumplir a las 24 horas del día es ser mamá. ¿Sí? Entonces empiezan a sentir que si ellas tienen deseo sexual o dejan al bebé lejos, automáticamente están dejando de ser buenas mamás y por lo tanto el componente del rol de amante, de esposa o de pareja, automáticamente lo dejan de lado y consideran que no es importante. Y eso en muchas ocasiones, por eso es que muchas relaciones, cuando van a terapia de pareja, te dicen, nos queremos divorciar. Pero cuando tú exploras el patrón sexual, lo que encuentras es una incompatibilidad de frecuencia. Es decir, este esposo todavía la desea, todavía. Por ejemplo, también hay otro factor importante en el embarazo, como lo están tocando. Nosotros también quedamos a veces con 10, 15, 20, 30 kilos de más, o quedamos con estrías, o quedamos con algunas secuelas propias del embarazo, y efectivamente a veces la autoestima de nuestro cuerpo y la autoestima sexual baja. Y sentimos que ya no somos tan deseables como lo éramos antes de pasar por el periodo del embarazo. O sea, hay un término bien interesante que es propio de la sexología que se llama la autoestima sexual. La capacidad que tengo yo de sentirme deseable, pero además de sentir que mi desempeño sexual es bueno. En ocasiones, efectivamente, una mujer que a lo mejor el niño llora mucho, el niño efectivamente solamente, o el bebé, o dos bebés lloran constantemente y duerme solamente 1 hora cada cierto tiempo, empieza a sentir que está fatigada y cuando va al ejercicio de la función sexual realmente no es que no hay deseo, es que está completamente fatigada y efectivamente no hay lo que quiere es dormir, ¿no? Entonces aquí creo que es importante en el caso de los papás cómo el equipo puede ayudar a que una pareja devuelva la respuesta sexual, porque entonces mi pareja fue a trabajar y llegó y durmió, y entonces yo tengo un mes todas las noches sin dormir porque efectivamente estoy cansada y entonces osa decirme que quiere efectivamente tener intimidad conmigo, quiere tener el ejercicio de la función sexual. Lo que va a encontrar es una mujer completamente agotada y molesta. Entonces allí es donde nosotros decimos, es cuando ahí buscamos a llamar a un amigo o esa persona te dice, yo voy a quedarme con el bebé porque el bebé efectivamente a lo mejor ya está, o no puedo darle la leche materna o depende si está tomando lactancia exclusiva o si está tomando efectivamente algún tipo de fórmula, yo me quedo esta noche para que tú descanses y duermas todo el día y efectivamente a lo mejor viene un mañanero muy bueno, ¿no? Porque ya está completamente descansada y cuando ve que pudo descansar, automáticamente la respuesta y el deseo y el agradecimiento a esa persona que se puso en su lugar permite que vuelva a tener una vida sexual. Por eso, por ejemplo, yo le digo mucho a mis pacientes a veces en la terapia de pareja, es decir, cuando ella dio a luz, ¿qué hiciste? Entonces él te dice, bueno, yo fui, llevé los pañales, compré cosas para el bebé, estuve pendiente de que él estuviera bien. Yo le dije, ¿le llevaste una flor a tu esposa? ¿Le agradeciste el hecho de todo lo que ella pasó y de lo hermosa que efectivamente y lo genial que es como mujer porque dio vida a tu hijo? ¿Le diste la oportunidad, la besaste, le dijiste que efectivamente estaba bien? No, ¿y para qué?
¿Para qué? Porque esa persona, aparte de ser la mamá de tu hijo, es efectivamente, en teoría, tu pareja, ¿no? Ah, Y eso ah, pasa mucho, Lino. Hay algo que yo quiero como dejar efectivamente claro, ¿no? Eso pasa mucho. A veces, efectivamente, uno da a luz y mucha gente va a ver es al bebé. Es decir, tú llegas ahí, estás, te dice, hola, ¿cómo estás? Pero todo el mundo, el centro de atención es el bebé o la bebé que nació. Y a veces se olvidan que esta persona pasó por una transición importante, por una transición fuerte y necesita del apoyo y también de la consideración de las personas que lo aman, ¿no? El poder decirle que está bien, el ayudarla a maquillarla porque efectivamente estuvo muy cansada, el que ella se sienta bien otra vez y pueda retomar diferentes roles, porque cuando no hace cambios de roles es también difícil, ¿no? Y no es lo mismo tener un hijo a tener dos o tres, porque llega un momento donde las responsabilidades aumentan. Entonces, ahí, entonces ya vamos aquí un poquito a dime, Lino. no, para que usted me ha puesto a pensar tanto, es increíble. Por ejemplo, claro, ya hoy en día no se utilizan mucho, ya hoy en día la mayoría de las parejas cuando se casan ya han convivido mucho, ya han tenido relaciones sexuales, ya se conocen todo ese aspecto. Pero cuando se casan, porque todavía hay casos también de personas que se casan sin tener un primer contacto sexual. Y si van a la primera noche, doctora, y no hay la química que ellos esperaban, ¿qué ocurre? Es decir, en muchas ocasiones esto es devastador, ¿no? En muchos pacientes o personas puede ser devastador porque efectivamente esta falta de sincronía, pero también se puede entrenar, ¿sí? Porque es importante que lo sepamos, que como la sexualidad, como nosotros podemos aprender a caminar, como aprendemos diferentes oficios, también podemos decir, el acto sexual, la respuesta y las relaciones sexuales son Sí, un arte doctora, a pero lo cual hay una tenemos que cosa, aprender. voy a hacer un inciso, como dice Silvia Rosales, un inciso. Hay un factor que influye mucho, parece mentira, que son, sobre todo en el hombre, el tamaño del órgano sexual. Si el tamaño no funciona, no gusta, la cosa se pone candela. Bueno, aquí hay que tener importante porque a veces hay mitos con respecto a eso. A veces el tamaño importa, pero a veces también el modo, las prácticas y el uso y algunas posiciones puedes tú favorecer el hecho de que quizás efectivamente no tengas un miembro efectivamente prominente o muy grande, pero efectivamente sea chiquito pero juguetón, ¿no? Y a veces efectivamente es grande pero fútbol, ¿no? Entonces, una de las cosas que es importante es no creer que solo basta una condición anatómica, sino que en la respuesta sexual, lo del acto sexual y las prácticas sexuales implican también entrenamiento y aprendizaje. Y eso es algo que, mire, es muy duro decirlo, pero en consulta uno escucha en ocasiones a personas que tienen 20 y 30 años casadas que te dicen, yo considero que nunca con esta persona he tenido una práctica sexual placentera. ¿Sí? ¿Por qué? Y cuando tú le preguntas, ¿y cómo lo comparas? Bueno, porque antes de esa persona yo tuve otro que realmente sí hubo una respuesta, pero ¿hablaste con él? No. Yo pensé que como lo quería, no podía decirlo. Entonces, aquí yo quiero dejarle claro a ustedes que es importante, del mismo modo que yo hablo de que no me siento cómoda como me tratas, es importante hablar de la respuesta sexual, que es el otro factor que vamos a tocar en este momento. El otra variable que tenemos que incluir dentro del patrón sexual es mi respuesta sexual. Y ahí vamos a tener varias clasificaciones. La respuesta sexual es completa o incompleta. ¿De qué baso yo si es respuesta completa e incompleta? Es decir, ¿alcanzo realmente el orgasmo? Por ejemplo, hay ciertos factores que hablamos y hay diferencias entre el hombre y la mujer con respecto, o el varón y la hembra, con respecto a las etapas de la respuesta sexual. El hombre va a tener, desde el punto de vista masculino, en algunos modelos, va a tener una etapa de excitación, una etapa de meseta y después va a alcanzar un orgasmo. Luego, efectivamente, de ese orgasmo va a haber una etapa de resolución y de un periodo refractario, que es un periodo de descanso. En el caso de la mujer, vamos a encontrar una excitación, una etapa de meseta, un orgasmo o muchos orgasmos, porque ahí vamos a encontrar una variación. Las mujeres en ocasiones y después vamos a tener una resolución. Respuesta, los hombres en ocasiones van a tener quizás un gran orgasmo, efectivamente una gran eyaculación, quizás a lo mejor en edades ya más adultas, en otras efectivamente hay un periodo de descanso y podemos tener 2 o 3 excitaciones más.
2 o 3 orgasmos más, pero a medida que van pasando los años depende de muchos factores, depende efectivamente de la práctica física, del modo como el hombre ha llevado un poco también su cuerpo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes tipos de orgasmos. Hay personas que solamente alcanzan durante un acto sexual un orgasmo, entonces se llama es monoorgásmico. Es una persona que solo tiene un orgasmo. Hay otras personas que tienen, mujeres que pueden tener durante un mismo acto sexual varios orgasmos múltiples, entonces son las personas que llamamos multiorgásmicas. Y hay otro que se llama el poliorgasmo. ¿Cuál es la diferencia entre el multiorgasmo y el poliorgasmo? Que en el caso del poliorgasmo hay un periodo refractario de descanso. Es decir, la mujer no está teniendo orgasmos múltiples, sino que tiene un orgasmo y efectivamente siguen los besos, siguen las caricias y luego vuelve a responder y a tener otro orgasmo. Entonces, esta mujer es una mujer poliorgásmica. Las que tienen orgasmos múltiples, es decir, que no hay periodo de descanso, sino que son sucesivos, se llaman multiorgásmicas. Entonces, en el caso de la respuesta sexual, mi respuesta sexual es completa y yo tengo el don, efectivamente, y considero que es un don, que yo soy multiorgásmica. Es decir, realmente a lo largo de mi respuesta sexual he podido asumir que soy multiorgásmica porque tengo orgasmos múltiples durante un acto sexual, ¿sí? Y ahí vamos a tener entonces eso, que las mujeres en ocasiones vamos a ser privilegiadas porque podemos tener o podemos ser poliorgásmica, monoorgásmica o poliorgásmica. ¿Y si el hombre tiene eyaculación precoz? Ajá, en el caso de la eyaculación precoz, es decir, está teniendo un orgasmo, pero es solamente un orgasmo. Es decir, aquí lo que estás hablando es del tiempo y efectivamente la prolongación de la respuesta. Es decir, ahí estamos hablando ya efectivamente de una disfunción en el acto de la función sexual, porque efectivamente aquí va a haber una dificultad para muchas veces mantener o poder cumplir con todas las etapas de un modo eficiente, porque hay un elemento asociado al tiempo, ¿no? Y que esa es la última, te adelantaste a eso, esa es la última variable que vamos a utilizar de el funcionamiento sexual. ¿Cuánto tiempo duramos en el funcionamiento sexual? Ojo, eso incluye no solo el coito, sino los juegos sexuales. Es decir, hay parejas que efectivamente, ahí me gusta un poco lo que tú decías del caso de las parejas recién casadas, ¿no? Que nunca se probó, que nunca efectivamente tuvieron el ejercicio de la función sexual. Muchas veces la gente es falocéntrica. ¿Cuál es la visión falocéntrica? Tenemos que ir solo al acto o a la penetración, ¿sí? Y nos olvidamos del método asociado, por ejemplo, a la imaginación, a la fantasía, al toqueteo, a los besos, que son juegos sexuales. ¿Sí? En muchas ocasiones, efectivamente, hay un estudio que hizo Irving en el año 2005 en el Journal de Medicina en Estados Unidos, que fue bien interesante. Tomaron a 1.500 personas y le pidieron a las parejas, a las mujeres sobre todo, que tomaran con cronómetro cuánto tiempo duraba con ocasión a un encuentro sexual con sus parejas. ¿Sí? Lo que encontraron en este caso fueron parejas heterosexuales. Sí, es importante aclararlo que en este caso este estudio son de parejas heterosexuales, es decir, parejas donde efectivamente el administrador, el sexo es masculino o el sexo es hembra o varón y siempre va a tener como administrador el sexo opuesto. Por eso se llaman heterosexuales, ¿sí? Es diferente, ¿no? Aquí vamos a encontrar que encontraron que en promedio las personas efectivamente con cronómetro, con ocasión solamente al coito, duraban entre 7, el umbral era entre 3 minutos, máximo 7 minutos. No obstante, se incluían aspectos asociados al juego sexual, al manejo de otros efectivamente caricias, no solo coito. Aquí encontraron que los nigerianos alcanzaron 24 minutos durante el tiempo de funcionamiento, no solo del coito, sino de los juegos sexuales. Los sudamericanos 23,8 minutos, el resto del mundo 19,2, algunos mexicanos que estaban en esta investigación 18,2 minutos, españoles 15,2 y los norteamericanos solamente 7,3 minutos, que incluían no solo el coito, sino también un poco la parte del juego sexual. Es decir, que aquí vamos a decir que hay tiempos de funcionamiento largos, que a veces a lo mejor sobrepasan los 30 minutos, o ciertos comportamientos bastante cortos, que son solamente 2 o 3 minutos. Entonces, aquí es donde tú dices,
wow, el tiempo de funcionamiento de alguien que a lo mejor tiene una disfunción va a ser a lo mejor de 1 minuto, es decir, la persona automáticamente está en el encuentro sexual y como tiene una visión falocéntrica de solamente penetración, llega efectivamente al encuentro sexual y justamente la penetración está allí y automáticamente solamente dura y produce la eyaculación automáticamente solamente 1 minuto. Entonces, en muchas ocasiones, el término eyaculación precoz se ha cambiado, es un término que a lo mejor es viejo y que en ocasiones efectivamente a veces podría ser peyorativo y se está hablando más ahora es de eyaculación rápida. Es decir, para quitarle esta cosa mala de que efectivamente con respecto a quién me estás efectivamente comparando, porque si tenemos que dentro de un límite normal hay 7 o 3 minutos, a lo mejor yo tengo esta visión completamente distorsionada y pasa mucho en adolescentes cuando tú los atiendes con respecto a la vida sexual y que muchas veces son adictos a la pornografía, que se creen que, por ejemplo, esta película que dura 1 hora, realmente este hombre efectivamente está durando en un coito 1 hora. Cuando hay cortes y cuando sabemos que en una película efectivamente de corte erótico, van a haber cortes y pegas y efectivamente para crear una trama, ¿no? O crear un tiempo. Entonces, esos sistemas de expectativas en ocasiones hay personas que se autodiagnostican con una eyaculación rápida que no es real, porque tienes que tomar el patrón de referencia. Es decir, ay, es que yo tengo eyaculación rápida porque yo duré 10 minutos o porque yo duré 8 minutos y dentro de los cánones normales de algunas investigaciones están dentro de los límites esperables y normales, ¿no? Entonces, o estadísticamente esperables, ¿no? La palabra normal no la vamos a tomar desde el punto de vista de normal a normal, sino de criterios estadísticos, ¿no? Es decir, la curva normal, lo que es más frecuente, lo que es efectivamente promedio, ¿no? Entonces yo creo que... Perdón que la interrumpa. Hablando de minutos, nos quedan 2 minutos para Perfecto. terminar. Se ha abierto un abanico de preguntas, por lo menos por mi parte, impresionante, pero ya yo creo que este segmento la botamos de jonrón, porque mire cómo están las opiniones allí, pero si no la dejamos hablar a usted, esto no se desarrollaría así. Mire qué increíble, mire, esto no pasa siempre, doctora, pero qué bendición. Sí, es una bendición. Entonces la idea es, ¿por qué yo me tomé hoy el tiempo de hablar de patrón sexual? Si nosotros tomamos en cuenta el tiempo de funcionamiento, si tomamos en cuenta la respuesta, si la respuesta es completa o no, vamos a empezar a encontrar disfunciones. Vamos a empezar a encontrar problemas que son de interés de un sexólogo, de un psicólogo importante. Puede ser de un médico sexólogo o de un psicólogo sexólogo. ¿Sí? Porque si la respuesta no es completa, vamos a oír la palabra insatisfacción sexual. Esta persona está insatisfecha sexualmente. Si hablamos de tiempo de funcionamiento, una persona puede decir, mira, mi nivel de respuesta es, mi eyaculación es rápida y la satisfacción a lo mejor de mi pareja, donde su tiempo de funcionamiento es más alto, también sí, puede ser, puede sentirse que no tiene satisfacción porque ella necesitaría que a lo mejor el coito durara un poco más o se retardara o se utilizaran otros juegos sexuales o se utilizaran otras prácticas que llegaran a que esta persona tuviera una respuesta sexual completa, ¿no? Hay muchas preguntas, la idea de un poco de estas tertulias, yo quería abrir este abanico de posibilidades esta vez como que para que luego efectivamente ustedes vayan con lino y efectivamente escribiendo y diciendo, mira, ¿cuál es el tema que queremos tratar? ¿Cuáles son los factores? O quizás tomar un poquito lo que tú dices, todas estas preguntas, guardarlas y tomar la próxima tertulia para responder estas preguntas que están quedando, ¿no? Pero sí es importante que sepamos que el patrón sexual es igual como nuestras funciones básicas. Comer, dormir, defecar, ¿sí? El deseo sexual, la práctica sexual es una necesidad básica que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que conocer nuestro patrón sexual para saber dónde son nuestras grandes fortalezas y dónde pueden estar nuestras debilidades. Excelente. La está felicitando la doctora Silvia Rosales, Sí, otra amiga tuya también. La votamos de jonrón, doctora, con usted de jonrón. Qué buena sección. Qué maravilla. Una señora dice, se van tan rápido. Tenemos 1 hora exactamente. Exacto, tenemos 1 hora. No, gracias, Silvia es la culpable de esta sección, ¿no, Lino? Silvia es la culpable de que yo... Ella se mete en muchos problemas, pero por eso la queremos. La idea es
pues que mi función aquí es tratar de ser un encuentro ameno y que efectivamente hablemos de sexualidad, hablemos de lo sexual con un toque efectivamente completamente también científico, pero también ameno para que la gente desmonte muchos de los mitos Claro, acerca claro, de lo que claro. hay que hablar No, del provoca sexo. preguntar y Hay que hablar del preguntar y preguntar. A mí me gustaría sexo. preguntar mucho, pero bueno, por cierto, les digo a todos nuestros amigos, este programa, ahí como todo lo que sigan a continuación en el nombre de Dios, que va a estar colgado posiblemente mañana mismo en nuestro canal de YouTube, Lino Ferrer TV, ahí lo van a poder ver, con la doctora Mari Sánchez, que por cierto, su número, Sánchez dije, ¿no? Sí. Sí, Mari Sánchez, que su número de teléfono es en Venezuela, ella está en Venezuela, es 58414, repito, 58414-153-3378. Repito, 153-3378. Su correo es marisánchez@gmail.com. marisánchez@gmail.com. Y su canal en Instagram, su lugar en Instagram es Masona, Maloba Iglesias. Malona Maloba Iglesias. Iglesia. ¿Ah? Maloba Iglesias. Maloba Malona Iglesias. Iglesia. Arroba Malona, Malona. Maloba. Malova Iglesia. Yo escribo las cosas, pero no sé qué escribir. Porque así se le da. Malova Iglesias. Arroba Malova Iglesias. Sí. Este tiempo lo lleva el hombre y la mujer lo disfruta. Cuando se para el... Eso es una visión a lo mejor de una persona que quiere, un compañero, un amigo, creo que es Nelio, que quiere efectivamente que le importa el disfrute sexual, pero efectivamente cuando estamos hablando de los encuentros sexuales debe haber arte, trabajo, hay que haber deseo, placer de ambos. Es decir, ambos deben comprometerse en que esa actividad, igual que cuando vamos al gimnasio, ¿no? Como para culminar. Para el gimnasio tienes que aprender. Si tú no llegas al gimnasio sabiendo, sino que necesitas de un instructor que te diga qué máquinas utilizar, cuál rutina, el ejercicio de la función sexual también necesita entrenamiento y aprendizaje. Y creo que efectivamente propio de esta tertulia es como abrirles a este abanico de posibilidades y ayudarlos a entender esto, ¿no? Entonces las preguntas me perdonan un poco si no he podido responderlas, pero sí, a lo mejor si tú quieres, Lino, cuando tengas las preguntas, podemos empezar la semana siguiente respondiendo esas preguntas que quedaron allí como en el aire, ¿no? No se guardaron, al menos que no podemos ver todo el programa. Yo creo que en el programa, no sé, que la gente la guarde para la semana que viene. Y así seguimos. Quiero darle Exacto, la idea es eso. Pues, quiero darle la gracia a una amiga. Si no me voy, no me ven más. Exacto. Eso también puede pasar. No, ni yo lo quiero. Si no quieren, Doctora, ¿no? bienvenida, un abrazo enorme, enorme de todo corazón, de todos mis 51,000 y pico de seguidores, por toda la gente que la vio esta noche, por Silvia Rosales, por todo. Gracias, porque esto es muy bueno para todos nosotros los que lo vivimos. Es excelente, una manera de explicar extraordinaria, nos mantuvo en giro, la hora se fue volando. Fíjense que yo dije hoy, antes de comenzar, Dios mío, me tocan 2 horas, porque tenía a la señora maquilladora, tenía la estilista, la otra cosa, la diseñadora, y después la tenía usted y 2 horas. Y nada, no hay cansancio, no hay pesadez, no hay nada. Es que este tema es candela, muy bueno. Exacto, muy bueno, doctora. Gracias. Gracias a todos los nos vemos en 15 días. ¿Ah? Nos vemos en 15 días, ¿no? Si Dios quiere. Exacto, si tú quieres, exacto, sí, en 15 días nos vemos. No, usted fuera que me dijo que quería por los momentos 15 días. Yo respeto sus peticiones. Después exacto, bueno, lo vemos, vamos a cuadrar exacto, si me pasa el tiempo, si no, tú y yo lo hablamos entonces. Oíste, sin problema. Perfecto. Que tenga buenas noches. Gracias, doctora. Salga usted primero. Gracias por todo, gracias por el tiempo. Que estés muy bien. Chao. Ya la queremos. Sí. Qué linda, gracias. Bueno, amigos, ya disfrutamos de nuestro primer programa. De verdad que estoy súper contento. Ha sido, como le he dicho desde hace rato, un jonronazo. Tremendo programa. Gracias a todos los que se quedaron. Gracias a todas las personas que han disfrutado de este espacio. Ha sido una hora maravillosa de aprendizaje, de aclarar dudas, de desahogo, porque hubo una señora que dijo que todo lo que quería decir lo dijo. Yo lo leía, pero no se lo decía a la doctora, pero me daba pena. Pero qué bueno que hemos hecho esto, y gracias a la doctora Silvia Rosales que nos puso en contacto con la licenciada María Sánchez,
y gracias a ella, porque se nota que es una persona con una preparación increíble, 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 increíble. Guarda esa pregunta para la semana que viene, mi querido Fernando. A ustedes muy buenas noches, Dios me los bendiga, gracias, gracias, gracias por apoyarnos siempre y corran la voz los martes. Vamos a ver si deseamos, hacemos que la doctora venga todos los martes, tú sabes, vamos a convencerla. Todos los martes a las 7 de la noche, tertulias sexológicas.